Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este diseño de blusa que es mangas largas y con hombro caído. Yo lo tejí en dos tonos, en tono azul y crema. El paso a paso está muy sencillo, espero que les guste y lo puedan entender. Así que allá vamos. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser 300 gramos de hilo 100% algodón, que ya saben que siempre utilizo la marca Quesito de Norelli, que es un grosor de 4 hebras. Para eso voy a tejer con un crochet del 2.00, también tijera, cinta métrica y marcadores. Para empezar vamos a tejer cadenas según el ancho que obtengamos por debajo de nuestro busto. A continuación les voy a indicar cómo tomar esta medida. También quiero recalcar que para las cadenas no les voy a brindar un múltiplo para que puedan guiarse, ya que el punto que vamos a estar trabajando hay una pequeña variación al punto original. Hice algunos cambios y también porque el punto tiende a estirarse a partir de que vamos avanzando el trabajo. Es por eso que te voy a enseñar una técnica que siempre utilizo cuando no sé exactamente la cantidad de cadenas que tengo que tejer o los múltiplos que me tengo que guiar, o cuando el punto se tiende a abrir un poco más. Aquí te voy a enseñar un truco que te va a servir bastante. Me gustaría saber si tú conocías este truco o si lo aplicas cuando tejes una pieza y no sabes exactamente cuánto tejer. Déjame en los comentarios. Entonces empezamos tejiendo cadenas. Yo voy a tejer un total de 250 cadenas, que no son específicamente las 250 cadenas que voy a utilizar. Por acá te estoy indicando cómo voy a tomar exacto la medida. Como pueden ver, es por debajo del busto. Y vamos a ajustar, y como pueden ver aquí me sobra esta cantidad de cadenas, pero la vamos a dejar ahí, pero específicamente esta es la medida que yo necesito. Entonces, una vez hecho todas las cadenas, que no sabemos exactamente cuántas cadenas vamos a utilizar, voy a empezar tejiendo en la cuarta cadena. Vamos a trabajar la primera vuelta. Nos vamos a saltar a esta cuarta cadena y ahí vamos a empezar tejiendo un punto alto y vamos a empezar a trabajar nuestra primera vuelta. Ya tenemos dos puntos altos contando con las 3 cadenas de inicio y vamos a tejer un total de 7 puntos altos. Una vez tejido ya los 7 puntos altos, nos vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera cadena vamos a ingresar con un punto alto. Tres cadenas y en ese mismo espacio que tejimos el punto alto voy a ingresar y vamos a realizar un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y ya tenemos nuestro primer diseño, nuestro primer dibujo de la primera vuelta. Nos saltamos nuevamente 2 cadenas y en la tercera cadena repetimos un punto alto y continuamos tejiendo punto alto en cada cadenita disponible hasta obtener 7 puntos altos en total. Nuevamente repetimos, saltamos 2 cadenas y en la tercera cadena un punto alto. 3 cadenas, en el mismo espacio un punto bajo, 3 cadenas
y en el mismo espacio un punto alto. Nuevamente nos saltamos 2 cadenas y en la tercera cadena repetimos los 7 puntos altos respectivamente en cada cadenita. Y este es el patrón que vamos a seguir en esta primera vuelta. Y vamos a continuar tejiendo hasta obtener el ancho que necesitamos por debajo de nuestro busto. Nos vamos a volver a tomar la medida. Por aquí ya tejí repitiendo el patrón hasta obtener el ancho que necesito. Por aquí me estoy volviendo a tomar la medida. Como el punto tiende a estirarse, yo voy a estirar un poco lo que es esta primera vuelta de los puntos de esta manera por debajo del busto. Y como pueden ver, aquí tengo sobrantes las cadenas que hemos tejido. Quiero recalcar que vamos a ir tejiendo de manera circular. Es por eso que la primera vuelta no hemos hecho la unión, porque no sabemos específicamente cuántas cadenas íbamos a utilizar y no podríamos cerrar ahí el círculo. También quiero recalcar que vamos a terminar específicamente el punto en este diseño como lo estoy haciendo aquí, porque vamos a trabajar de manera circular y todos los puntos tienen que quedar igual. Yo finalicé con este diseño porque empecé con los 7 puntos altos. Entonces aquí voy a cerrar mi círculo, voy a cerrar mi trabajo con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y de esta manera ya tengo la unión. Cuando ya terminemos todo el trabajo les voy a enseñar cómo vamos a cerrar esta parte de abajo con estas cadenas que dejamos sobrantes. Ahora para la siguiente vuelta, como estamos trabajando de manera circular, vamos a girar siempre el trabajo cuando iniciemos cada vuelta. Para la segunda vuelta giramos trabajo y subo con 3 cadenas más 2 cadenas adicional. Y en este primer espacio de la vuelta anterior vamos a tejer un punto bajo. 3 cadenas. Y en este siguiente espacio un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas. Y nos saltamos al punto alto de la vuelta anterior y ahí mismo tejemos un punto alto y vamos a repetir tejiendo punto alto sobre punto alto de igual manera hasta obtener 7 puntos altos. Por aquí ya tengo los 7 puntos altos y nuevamente tejemos 2 cadenas y en este siguiente espacio un punto bajo. 3 cadenas y en este siguiente espacio un punto bajo. 2 cadenas y nuevamente punto alto sobre punto alto. En total 7 puntos altos. Vamos a repetir este mismo punto hasta finalizar toda nuestra vuelta. Ya finalicé nuestra segunda vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. En la tercera cadena de inicio cerramos con un punto deslizado. Comprobamos que tengamos los 7 puntos altos.
Nuevamente giramos nuestro trabajo y subimos con 3 cadenas y tejemos punto alto sobre punto alto hasta obtener nuevamente 7 puntos altos. Nuevamente vamos a repetir la vuelta 1. En este espacio tejemos un punto alto. Tres cadenas y en el mismo espacio un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Nos saltamos a este primer punto alto y tejemos punto alto sobre punto alto hasta obtener nuevamente 7 puntos altos. Y aquí estamos repitiendo lo mismo que hicimos en la vuelta 1. Y así vamos a continuar trabajando hasta finalizar la vuelta. Por aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y me falta tejer aquí un punto alto. Tres cadenas, en el mismo espacio un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y para cerrar voy a tejer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y ya tenemos cerrado nuestra tercera vuelta. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos trabajo, subimos con 3 cadenas más 2 cadenas adicional y aquí nuevamente vamos a repetir ahora la vuelta 2. En todo el trabajo vamos a repetir estas 2 primeras vueltas. Dos cadenas y tejemos punto alto sobre punto alto hasta obtener 7 puntos altos. Dos cadenas, nos saltamos a este primer espacio, punto bajo, 3 cadenas, nos saltamos a este siguiente espacio, punto bajo y 2 cadenas y nos saltamos al primer punto alto de la vuelta anterior y tejemos punto alto sobre punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener el largo deseado, repitiendo las 2 primeras vueltas. Por aquí les tengo en este otro tono que estoy tejiendo, que por aquí ya completé la cantidad de vueltas según el largo que deseo. Por aquí también tenemos el hilo sobrante y por aquí he tejido todas las vueltas en un total de 28 vueltas, que es el largo que yo deseo, repitiendo las 2 primeras vueltas que estamos trabajando. Por aquí ya tengo las 28 vueltas según el largo que yo deseo obtener. Aquí tenemos nuestro hilo sobrante, que ya al final les voy a explicar cómo vamos a hacer este truquito aquí al final. Y finalicé con este punto, con esta vuelta, con la vuelta 1. Las 28 vueltas van a estar midiendo 24 centímetros de largo y 36.5 centímetros de ancho. Quiero recalcar que estoy trabajando una talla pequeña o mediana.
Ahora vamos a trabajar lo que son las mangas. Por aquí ya tengo una manga trabajada. Apliqué los mismos puntos repitiendo la vuelta 1 y 2 que hicimos en nuestra base de la blusa. Y también al final de la manga tenemos este punto elástico que de igual manera vamos a prender en la otra manga. Para la manga de igual manera vamos a aplicar el truco que les enseñé tejiendo cadenas según el ancho de nuestro brazo, que a continuación les voy a enseñar cómo tomar esa medida. De igual manera no tenemos una cantidad de cadenas en específico o un número múltiplo a tejer. Es por ello que vamos a aplicar el mismo truco que hicimos con la base de nuestra blusa. Por aquí estoy calculando la cantidad de cadenas que yo creo que es el ancho de mi brazo, pero a continuación vamos a tomar la medida. Por aquí estoy tejiendo cadenas de más y aquí me estoy tomando la medida en esta altura de mi brazo para saber el ancho exacto. Y estoy dejando este sobrante de cadenas, como pueden ver, porque ya cuando tejo la primera vuelta nos vamos a volver a medir porque el tejido se va a abrir un poco más. Entonces de aquí vamos a repetir, nos saltamos las 3 primeras cadenas y en la cuarta cadena vamos a tejer un punto alto. Y vamos a continuar tejiendo punto alto en cada cadenita hasta obtener 7 puntos altos en total. Y así vamos a ir repitiendo el patrón como les mencioné, tal cual trabajamos hace un rato en la base de nuestra blusa. Vamos a repetir la vuelta 1 y 2. Por aquí ya me estoy midiendo con la primera vuelta ya terminada para ver si es que ya obtuve el ancho deseado de mi brazo, y aquí tenemos las cadenas restantes. Recuerda que tienes que estirar un poco el trabajo de la primera vuelta porque el punto se tiende a estirar mientras vamos avanzando. Entonces por aquí ya obtuve el ancho deseado y vamos a cerrar nuestro trabajo. Acá estoy contando los dibujos que obtuve según el ancho de mi brazo, que son un total de 6 dibujos contando cada 7 puntos altos que he tejido. Entonces por aquí vamos a repetir, vamos a cerrar nuestro trabajo. Ojo, recuerda que tienes que finalizar con el punto como estoy finalizando acá porque empezamos con los 7 puntos altos y tiene que terminar con el diseño. Entonces nuevamente giramos nuestro trabajo, subimos con 3 cadenas más 2 cadenas adicional y continuamos con el patrón repitiendo la vuelta 2. Por aquí ya finalicé la vuelta 2 y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio.
Y nuevamente vamos a corroborar que estén los 7 puntos altos como indica el patrón. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos nuestro trabajo, subimos con 3 cadenas y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto hasta obtener 7 puntos altos en total. Nos saltamos a este siguiente espacio un punto alto, 3 cadenas, en el mismo espacio un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y nos saltamos aquí, tejemos 7 puntos altos. Y así vamos a ir repitiendo las 2 primeras vueltas, hasta obtener un total de 50 vueltas, que es el largo que yo deseo de la manga. Y específicamente vamos a terminar en la primera vuelta tal cual terminamos en la base de nuestra blusa, ya que cuando hagamos la unión vamos a continuar tejiendo 3 vueltas más y tiene que quedar igual nuestro punto. Por aquí ya tengo las 50 vueltas, volvemos a estirar el trabajo porque se tiende a reducir, a achicar un poco mientras vamos avanzando. Entonces por aquí ya tengo las 50 vueltas, por aquí tenemos las cadenas sueltas y aquí me estoy midiendo de esta manera. Hasta esta altura de la axila tiene que quedar la manga porque recordemos que la blusa es diseño con hombro caído. Y cortamos el hilo. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte baja de nuestra manga. Les voy a enseñar aquí el truco de las cadenas sueltas que hemos dejado para poder cerrar esta primera vuelta que dejamos al aire. Empezamos aquí cortando el hilo en esta puntita de las cadenas y vamos a sacar aquí este hilito que sobra restante. Y voy a ingresar mi crochet y voy a sacar este hilito que me sobra de esta manera. Nuevamente vuelvo a pasar mi crochet y vamos a sacar hacia afuera el hilito sobrante de esta manera. Jalamos nuevamente. Volvemos a ingresar el crochet y lo sacamos para afuera este hilito y ahora sí vamos a simplemente jalar y esto se va a ir desatando. Y así vamos a desatar hasta llegar aquí al final donde está este dibujito y voy a ingresar ahí mismo mi crochet para tejer las 2 cadenas que le faltan aquí para por fin finalizar esta primera vuelta. Igual que aquí tejemos las 2 cadenas y voy a tejer un punto deslizado aquí en esta primer cadenita de mi primera vuelta. De esta manera ya cerré esta vuelta. Entonces una vez cerrado nuestro punto de la manga, de aquí mismo con este mismo hilo vamos a trabajar. Como pueden ver, la base de nuestra manga tiene un diseño así como ovalado
con disminuciones. Para eso de aquí vamos a tejer 9 cadenas. Más 2 cadenitas. Y aquí en la tercera cadena tejemos un primer punto bajo. Y continuamos tejiendo punto bajo en cada cadenita disponible. Y vamos a obtener un total de 10 puntos bajos. Vamos a hacer la unión, que también les voy a enseñar otro truco de cómo hacer la unión cuando por ejemplo tu hilo se te termina, para continuar tejiendo. Vamos a pasar de esta manera el hilo por debajo, una, y nuevamente otra vuelta, 2. Una vez que está así unida ambos hilos, vamos a hacer un nudo y ajustamos y jalamos y ya tenemos unido ambos hilos. Y vamos a continuar tejiendo punto bajo. Una vez finalizadas los 10 puntos bajos, vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente cadena disponible, que es esta de aquí, y hacemos un punto deslizado. Caminamos a la siguiente cadena con un punto deslizado, giramos el trabajo y vamos a continuar tejiendo punto bajo. Pero vamos a tejer el punto bajo de manera diferente. Vamos a agarrar solamente de las 2 barriguitas que se forman del punto bajo, solo vamos a agarrar esta barriguita de acá, esta lazada, y vamos a tejer un punto bajo en el primer espacio disponible. Y de igual manera aquí en este siguiente solamente agarramos esta barriguita, esta lazada y punto bajo. Y así hasta obtener 10 puntos bajos en total. Y aquí ya tenemos los 10 puntos bajos. Nuevamente subimos con una cadena, giramos nuestro trabajo y vamos a tejer en este primer espacio disponible, pero de igual manera solamente agarrando una lazada, como te indico aquí, y tejemos el primer punto bajo. Y continuamos tejiendo punto bajo nuevamente, siempre contando que sean 10 puntos bajos. De esta manera, trabajando así el punto bajo, se va a ir formando una especie de elástico en este bordecito de nuestra manga. Nuevamente acá en este siguiente espacio un punto deslizado y caminamos con un punto deslizado en esta siguiente cadena disponible, giramos el trabajo nuevamente y repetimos un punto bajo en el primer espacio disponible. Y repetimos tejiendo 10 puntos bajos. Nuevamente para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo
y en el primer espacio tejemos el primer punto bajo. De igual manera, agarrando siempre solamente esta barriguita de acá de las cadenas que se forman al hacer el punto bajo. Aquí un último punto bajo en este espacio. Y repetimos punto deslizado en esta primer cadenita disponible y caminamos con un punto deslizado para la siguiente vuelta. Y así vamos a repetir. Por aquí tengo una vuelta, 2, 3, 4 y 5 vueltas de puntos bajos. Y voy a continuar tejiendo hasta obtener 9 vueltas de puntos bajos. Por aquí ya tengo mis 9 vueltas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas de 10 puntos bajos. Y vamos a unir en este primer espacio disponible con punto deslizado. Nuevamente en el siguiente espacio un punto deslizado para dar inicio a la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a tejer únicamente 8 puntos bajos. Por aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Y el último punto bajo, acá me sobran, como pueden ver, 3 puntos bajos de la vuelta anterior. Entonces me voy a saltar 2 espacios y en el tercero, en el último, voy a tejer un punto bajo. Para dar forma de esta disminución, como pueden ver aquí en esta manga que ya he tejido, para eso vamos a hacer aquí esta pequeña disminución obteniendo un total de 8 puntos bajos. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos trabajo y en este primer espacio vamos a tejer un punto bajo. Y continuamos tejiendo punto bajo hasta finalizar, contando siempre que tengamos 8 puntos bajos. Nuevamente vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado aquí en este primer espacio. Para la siguiente vuelta caminamos con punto deslizado. Giramos trabajo y en este primer espacio tejemos un punto bajo. Y continuamos tejiendo hasta obtener 8 puntos bajos. Esta pequeña disminución únicamente vamos a hacer 3 vueltas de 8 puntos bajos. Y ya tenemos 1, 2 y 3 vueltas de puntos bajos. Una cadena, giramos trabajo y para esta siguiente vuelta en este primer espacio vamos a tejer punto bajo. Nuevamente ahí mismo en ese espacio otro punto bajo. Y nuevamente en ese mismo espacio un punto bajo, es decir, 3 puntos bajos en el mismo espacio. Y continuamos tejiendo punto bajo en cada espacio disponible hasta obtener nuevamente los 10 puntos bajos. Tenemos los 10 puntos bajos y como pueden ver ya va tomando forma de la disminución que estamos haciendo. Y para cerrar nuevamente un punto deslizado, caminamos con punto deslizado, giramos trabajo y para la siguiente vuelta nuevamente vamos a tejer 10 puntos bajos.
Nuevamente subimos con una cadena, giramos trabajo y en el primer espacio tejemos un punto bajo y continuamos tejiendo hasta obtener 10 puntos bajos en total. Nuevamente en este primer espacio disponible un punto deslizado y así vamos a continuar tejiendo, repitiendo este patrón, tejiendo 9 vueltas de 10 puntos bajos y luego vamos a hacer una reducción que son 3 vueltas de 8 puntos bajos en toda la vuelta de nuestra manga para que nos pueda quedar como este bordecito que hicimos aquí en este lado de la manga. Por aquí ya finalicé en todo el borde de la manga siguiendo el patrón de 9 vueltas de 10 puntos bajos y 3 vueltas de 8 puntos bajos. Entonces por aquí vamos a cerrar con punto bajo. Vamos a voltear el trabajo porque recuerden que estamos tejiendo por delante y para hacer la unión la vamos a hacer por detrás. Y vamos a empezar a tejer de esta manera como te muestro puntos bajos para poder cerrar nuestro trabajo, nuestras vueltas. Una vez finalizado de hacer el punto bajo, así es como nos va a quedar por delante y vamos a cortar el hilo. De esta manera queda finalizada este borde con punto elástico en nuestra manga. Y vamos a repetir lo mismo en el otro lado de la manga. Por aquí ya tengo finalizadas mis dos mangas. Y ahora lo que vamos a hacer es unir a nuestra base de nuestra blusa. Para eso vamos a colocar marcadores de esta manera como te muestro, midiéndote la base de nuestra blusa y que la manga pueda quedar como te lo muestro aquí para poder hacer la unión. Y de esa manera colocas el marcador adelante y atrás de la blusa. Por aquí, una vez colocados los marcadores, voy a hacer la unión de marcador a marcador. Y específicamente tiene que quedar en el mismo sitio de la manga, en el mismo punto. Así, de esta manera, para que pueda quedar exacto los puntos y el diseño y el patrón.
coloqué el marcador, desde ahí voy a empezar a tejer en la zona de la manga. El marcador me indica que está aquí en esta tercera cadena, en este tercer punto alto, y de igual manera en este tercer punto alto voy a ingresar en la manga. Quito mi marcador y vamos a ingresar aquí. Y tenemos ambos lados en el mismo sitio, ambos lados de igual manera. Ingresamos el hilo para empezar a trabajar. Para hacer la unión vamos a tejer puntos bajos. Como te lo muestro aquí, vamos a tejer puntos bajos para hacer la unión hasta llegar al marcador. Por aquí ya estoy finalizando con los puntos bajos, haciendo la unión de la manga a la blusa y ya estoy llegando al marcador. Me falta un último punto bajo porque el marcador me indica que ahí termina. Entonces voy a terminar acá con un último punto bajo. Aquí cortamos el hilo y ya tenemos unida la primera manga a la blusa. Así nos queda por delante el punto. Y ahora vamos a repetir en el otro lado de la manga, de igual manera colocando la manga a la misma altura de la blusa. Y por aquí ya tengo colocadas ambas mangas con punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte de aquí de arriba. Vamos a tejer unas vueltas más repitiendo el patrón. Es por ello que tanto la manga como la base de la blusa tienen que terminar en el mismo punto, independientemente de la cantidad de vueltas que tú estés tejiendo según el largo que deseas, tanto en la manga como en la blusa. Para empezar nos vamos a colocar en cualquier espacio. Yo me voy a colocar aquí en esta parte de la blusa. Ingresamos el hilo y subimos con 3 cadenas y vamos a continuar repitiendo el patrón. Aquí vamos a tejer los 7 puntos altos que me corresponde.
y así vamos a tejer hasta llegar a la zona de la manga. Por aquí ya estoy en esta parte donde hay una pequeña variación y aquí hicimos la unión, entonces nos comimos esta parte de los puntos que le siguen aquí al patrón después de los 7 puntos altos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, que es lo que me quedó a mí de acuerdo a lo que yo estoy tejiendo, a la medida, al ancho, me voy a saltar en esta parte y voy a continuar tejiendo los 7 puntos altos que le corresponden a esta zona de la manga. Si a ti te queda de manera diferente, lo que te recomiendo es continuar con el patrón, guiarte de lo que es el patrón para ir tejiendo según lo que te corresponde en esta zona de la manga o tal cual como te quede. Porque recuerda que estamos tejiendo, que vamos a tejer medidas diferentes y va a quedar de una manera diferente en esta parte. Por aquí en esta parte yo he tejido en esta unión solamente 3 puntos altos. Y por aquí estoy llegando al otro lado de la manga. Entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a saltar únicamente un punto alto. Este primero y en el siguiente voy a tejer punto alto. Voy a continuar tejiendo punto alto en toda esta parte. Voy a recomendar que usen un poco como que su ingenio, su creatividad para que puedan ver que pueda concordar esta parte de la manga con la blusa. Y por aquí voy a continuar tejiendo el patrón ahora sí en toda esta parte de la manga. Por aquí ya finalicé esta primera vuelta y aquí estoy llegando a donde inicié. Y nuevamente aquí tejí los 7 puntos altos y voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y así vamos a continuar tejiendo 2 vueltas más. Como te muestro aquí, me estoy midiendo nuevamente la blusa y hasta esta parte del hombro que queda caído. Por aquí tenemos las 3 vueltas, repitiendo las 2 primeras vueltas y ahora vamos a hacer el borde en esta parte de arriba, tal cual hicimos en la manga, pero sin las disminuciones. Subimos con 9 cadenas. Más 2 cadenas. Y en la tercera cadena empezamos tejiendo el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo punto bajo hasta obtener 10 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado en este primer espacio, esta primera vuelta. Y vamos a caminar 2 espacios con punto deslizado, 1 y 2. Giramos el trabajo y en el primer espacio disponible, en el primer punto bajo, vamos a tejer de la misma manera que hicimos el borde en la manga. Y aquí vamos a tejer 10 puntos bajos. Acá me queda este último y 10 puntos bajos. Nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo
y en el primer espacio repetimos punto bajo y así hasta finalizar los 10 puntos bajos. Nuevamente cerramos esta vuelta con un punto deslizado aquí en este primer espacio y para la siguiente vuelta voy a caminar 2 espacios con punto deslizado. Esta pequeña variación que estoy haciendo es para que esta zona no quede ni muy abierta ni muy cerrada, lo que es el elástico del hombro. Y continuamos tejiendo punto bajo. Y vamos a repetir esto mismo tejiendo 10 puntos bajos únicamente. Aquí no va a haber disminución, siempre van a ser 10 puntos bajos en todo el borde de nuestra blusa. Por aquí ya finalicé toda mi vuelta en esta parte de la blusa, en la parte de arriba, tejiendo el punto elástico. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar con punto bajo, tal cual como te muestro aquí. Una vez finalizado vamos a cortar el hilo y ya tenemos casi finalizado nuestra blusa. Tenemos la parte de arriba ya terminada con el punto elástico y ahora vamos a la parte baja de la blusa, donde nuevamente tenemos las cadenas restantes que hicimos al inicio y vamos a aplicar el mismo truco que hicimos en la manga. Cortamos aquí el hilo y vamos a desatar estas cadenitas. Vamos a ir desatando hasta llegar aquí a este dibujo y vamos a ingresar el crochet y ahí vamos a tejer las 2 cadenas que le faltan
a esta primera vuelta y con punto deslizado vamos a cerrar en la tercera cadena de aquí de inicio. Y ya tenemos aquí cerrada ahora sí nuestra blusa la primera vuelta. Y para ahora sí la parte baja vamos a subir con 9 cadenas más 2 cadenas adicional, tal cual hicimos el punto elástico en la zona de la manga, repitiendo las 9 vueltas de 10 puntos bajos más 3 vueltas con disminución de 8 puntos bajos para dar esta forma ovalada y con disminución en este bordecito como lo hicimos en la manga. Tengo la otra blusa que estoy tejiendo en el otro color y así es como te va a quedar en esta parte baja, trabajando el punto elástico con esta variación de disminución. Por aquí ya tengo finalizada toda esta parte baja con el punto elástico tal cual te indiqué y ya lo cerré con punto bajo. Así es como queda finalizada nuestra blusa. Espero que les haya gustado este paso a paso, que es muy sencillo y que lo hayan entendido y que lo puedan llevar a cabo también en el color de su preferencia. No olviden que me gustaría ver su resultado final, así que me pueden etiquetar por mi página de Instagram. El link de mi Instagram lo voy a dejar en la descripción. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció este tutorial y en qué color lo tejerías tú esta hermosa blusita. No olvides suscribirte a mi canal y dejar me gusta a este video tutorial. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, bye.